Saludo a todos los jóvenes, ¿qué tal? Ahora vamos a ver el último tema del bimestre, que es la Constitución Política del Perú, así que mucha atención. La Constitución, escrito con mayúscula, es el conjunto de las normas fundamentales de un Estado soberano, las cuales suelen estar expresadas de forma escrita y fijan los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y entre estos y los ciudadanos. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, por lo tanto, actúan de acuerdo a los parámetros establecidos por la Constitución. Esto quiere decir que la Carta Magna, otro nombre que recibe la Constitución, garantiza las libertades y los derechos del pueblo. La violación de la Constitución supone un golpe a la vida democrática de un país. Por eso, las dictaduras suelen tomar como una de sus primeras medidas la abolición de la Constitución. El derecho constitucional es la rama del derecho público que analiza las leyes fundamentales que definen al Estado y que rigen la forma de gobierno. La Constitución, de acuerdo a su origen político, es posible que se distingan dos tipos de constituciones, las otorgadas y las impuestas. Otorgadas reciben este nombre dado que las otorga el soberano al pueblo, en el contexto de un Estado monárquico. En este caso, el monarca tiene el poder de decidir qué es lo mejor para su gente y es a través de la Constitución que lo expresa por escrito, junto con el reconocimiento de sus derechos. Y las impuestas se trata de una Constitución que el Parlamento impone al monarca. A diferencia del caso anterior, es la representación del pueblo la que deja constancia de sus necesidades y deseos al gobernador, quien tiene la obligación de considerarlas. En pocas palabras, a través de las constituciones impuestas se da a la sociedad la posibilidad de participar activamente en la toma de las decisiones esenciales. La Constitución Política del Perú de 1993 es la norma fundamental de la República del Perú, antecedida por otros 11 textos constitucionales que fueron redactados a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado por él mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe del 1992. Consecuentemente, fue aprobada mediante el referéndum de 1993, aunque los resultados han sido discutidos por algunos sectores. Ahora veamos el contenido de la Constitución Política del Perú. Consta de 206 artículos, 26 capítulos y 16 disposiciones finales y transitorias, ordenados en 6 títulos, así como un preámbulo y una declaración. El primer título es de la persona y la sociedad. El segundo trata del Estado y la nación. El tercer título del régimen económico. El cuarto de la estructura del Estado. El quinto de las garantías constitucionales y el sexto título sobre la reforma de la Constitución. Las principales innovaciones. En aspectos generales, esta Constitución no varió mucho comparada con la anterior, la Constitución de 1779. Se conservó incluso textualmente algunos artículos y en otros casos solo se ha variado la forma, más no el fondo. Sin embargo, buena parte de sus pocas innovaciones son de importancia fundamental. Por ejemplo, el referéndum. Introduce el mecanismo del referéndum o consulta popular para la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley y las ordenanzas municipales. La pena de muerte, sanción que antes solo se aplicaba para delitos de traición a la patria en guerra exterior, se extiende a los delitos de terrorismo, pero en la práctica no ha sido reglamentada esto último. La reelección presidencial. El mandato presidencial se mantuvo en 5 años, pero se permitió una sola reelección inmediata o consecutiva. Al amparo de este artículo constitucional, Fujimori se reeligió en el año 1995. En el año siguiente, mediante una controvertida ley de interpretación auténtica, se le permitió otra reelección consecutiva, la llamada reelección. De acuerdo a esta interpretación, el segundo gobierno de Fujimori entre 1995 y 2000 era el primer sujeto a este artículo constitucional, invocándose la no retroactividad de las leyes. Luego de la fuga y renuncia de Fujimori desde el Japón en octubre de 2000,
A través de un fax se modificó este artículo, quedando prohibida la reelección inmediata. A partir de entonces, quien culmina su mandato presidencial puede volver a candidatear transcurrido como mínimo un periodo constitucional. La extensión de facultades al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en especial el presidente de la República, obtuvo mayores atribuciones. Estas fueron ampliadas a nivel de potestad legislativa mediante los decretos de urgencia. El presidente puede disolver el Congreso si éste censura a 2 consejos de ministros. En la anterior Constitución eran 3. La unicameralidad. El Poder Legislativo tuvo un cambio radical en su estructura. Se abolió la bicameralidad parlamentaria y se impuso la unicameralidad, es decir, una sola cámara, con 120 representantes o congresistas. En el 2011 se amplió su número a 130. De todos modos, continúa siendo un número inferior al que tenía el antiguo Congreso bicameral, que eran 180 diputados y 60 senadores. Luego tenemos la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Se reforma el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo al que se dota de autonomía para la selección y nombramiento de magistrados, los jueces y fiscales, labor que antes recaía en el presidente de la República, sujeto a ratificación del Congreso. También se creó la Defensoría del Pueblo. Se estableció la figura de la Defensoría del Pueblo como un ente autónomo encargado de defender los derechos del pueblo y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Su titular es el Defensor del Pueblo, elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros. También se dio el establecimiento del rol subsidiario del Estado en la economía. Se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. El Estado asume solo su rol orientador, mas no hace actividad empresarial, sino solo excepcionalmente. Se siguen mencionando a las comunidades campesinas y las nativas, pero ya no a la reforma agraria, como ampliamente lo hacía la anterior Carta Magna. Se garantiza la privatización de la tierra aplicándose el libre mercado. Incluso las tierras abandonadas pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta. También se dejó de garantizar plenamente la estabilidad laboral, la misma que era estipulada explícitamente en el artículo 48 de la Constitución anterior. Ahora solo se dice que el Estado otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Y por último, también se reconoce a las municipalidades autonomía política, económica y administrativa. Aquí podemos observar el Congreso del Perú. Aquí se toman todas las decisiones respecto a bajo las normas de la Constitución Política del Perú. Bueno, chicos, eso fue todo para este bimestre, los temas. Así que mucha suerte y a estudiar.